Y está en nuestros estudios, Zenón Cuevas, gobernador de Moquegua. Señor gobernador, bienvenido. Buenos días, Disculpe usted que lo he tenido acá, no, no crea que tenía que mirar para adelante, para la cámara, para nuestra transmisión por televisión. Comencemos por conversar sobre cuál es la situación con las lluvias y huaicos. Están ustedes también afectados por lo mismo, ¿no? Así es, con la parte alta, fundamentalmente en lo que es la provincia de General Sánchez Cerro y la parte alta de Mariscal Nieto, que es una zona, ¿no?, de sierra. Y bueno, las lluvias, es la temporada, ¿no? Pero hay en algunas zonas que hay una fuerte intensidad, pero en otras también una especie de sequía, ¿no? O sea, con este cambio están climático. afectados con los dos problemas a la vez, prácticamente. Así es, ¿no? Los dos extremos, lluvia o sequía. Así es, porque como bien sabes, Nicolás, de que la región sur, particularmente la región Moquegua, es una de las regiones cuyo déficit de recurso hídrico, agua, estamos en un 30%. Y en los últimos años uno de los proyectos más importantes, como es la presa de Pasto Grande, ha tenido cada vez más un descenso, ¿no?, progresivo, y realmente es preocupante. Esperemos de que podamos encontrar una alternativa realmente para reflotar este proyecto. Ahora, claro, porque la idea, como conversábamos hace un rato con Pedro Ferraz, especialista en prevención de desastres, es que más bien la venida de agua cuando llegue debería servirnos para guardarla, ¿no es cierto? Y usarla a lo largo del año, no estar dependiendo de si llueve o no llueve para la agricultura y para la vida de la gente, ¿no? Así es que el cambio climático, ¿qué ocurre en esa zona? Bueno, conozco yo la zona bastante. Si bien es cierto, en el pasado las lluvias siempre estaban en la parte más alta, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora como que las lluvias han ido en la parte intermedia, y entonces, claro, la lluvia, entonces los ríos son la parte más para abajo, ¿no?, y no en lugar de la zona de la presa. Y por eso es que no recupera su volumen. Imagínate, estamos hablando 130, 120 millones de metros cúbicos. Sin embargo, los millones de metros cúbicos está programado, proyectado para 200 millones de metros cúbicos. Cuando se abrió la compuerta, el descenso ha sido y nunca recuperó su nivel. Entonces es preocupación tanto de la población urbana como de los agricultores, y es más, a esto se complementa, y hay dos importantes yacimientos mineros, como es la empresa Sauder en Cuajone y Anglo American en Quillabeco, ¿no?, en la mina Quillabeco. También utilizan recurso hídrico, o sea, la situación es bastante difícil. Ahora en Chile, me contaba justamente estas personas que conocen el tema del agua, hay un drama con el tema del agua también, ¿no es cierto? Es decir, que tienen que en determinadas circunstancias escoger entre si el agua la vas a usar para minería o agricultura, e incluso explotaciones mineras que le compran el agua a los agricultores, le dicen, no siembre, yo te compro lo que ganarías, pero dame tu agua para yo poder operar la mina, ¿no? O sea, y lamentablemente en Moquegua estamos camino a una situación así si no se hace algo, ¿no?, para evitarlo. Así es. Por ejemplo, en la mina Pampas de Cobre, en la provincia de Sánchez Cerro, en el distrito de La Capilla, ese fenómeno que se está señala, ocurre eso. O sea, la mina sí ha conseguido agua, sin embargo, en la parte del vallecito de La Capilla no hay agua, ¿no? O sea, es similar lo que señala el caso de Chile, pero también. Por eso yo creo que entre esta realidad objetiva y concreta, yo creo que es importante dar una mirada hacia el mar. Porque con este cambio climático podemos construir represas en la parte alta. Y si no llueve... Claro, y si no llueve en las partes altas no hay manera de... Así es. Entonces, sí o sí, creo que en Chile también hay una experiencia, y ya tengo información de que en la zona sur, por ejemplo, de aquí en Lima... En Santa María sí se ha construido una planta de desalinizador de agua, y bueno, para uso poblacional. Bueno, ahí dicen que los costos de la desalinización es bastante alto, pero con la nueva tecnología, con la ósmosis inversa que le denominan, la nueva tecnología, es posible abaratar costos, ¿no? Entonces, mira, las lomas de Hilo han subastado hace 4 años 1.750 hectáreas, a la fecha no llega una gota de agua, y bueno, y los que han sido beneficiarios están a la espera, ¿no? Esperemos pues de que en corto tiempo podamos resolver estos temas. Ahora es increíble porque ha habido hasta granizo, ¿no? Que no es precisamente común, ¿no?
Si uno dice granizado en Moquegua, uno no se lo cree, ¿no? Así es, ¿no? O sea, el cambio climático es bastante notorio, ¿no? Bastante notorio. En algunos, y son por espacios, o sea, no es una lluvia así en todo lo que puede ser posible la sierra de parte alta, sino a veces como dicen, manchas, ¿no? Espacios, bueno, y pasa también rápidamente. Ahora, yo quisiera que vayamos a la pausa y que regresemos para hablar de una propuesta suya que ha provocado conmoción. Usted, Zenón, se convirtió en un protagonista de la vida nacional, incluso a raíz del famoso moqueguazo, ¿no es cierto?, que provocó todo un juicio. Hoy del que participó además Martín Vizcarra también, ¿no?, el actual presidente de la República. Pero usted ha planteado que es necesario que las poblaciones reciban más recursos y usted ha propuesto que se aumente hasta en un 10% más un impuesto a las utilidades de las empresas mineras. Pero no me conteste ahorita. Pero le ha entrado usted una discusión a la que un montón de gente le tiene miedo, ¿no? Es decir, si las cosas como están en relación al tema de las concesiones mineras y de la distribución de los recursos que provienen de ahí es la adecuada, podría hacerse modificaciones. ¿Ah? Vamos a hablar de este tema con el gobernador regional de Moquegua, el señor Zenón Cuevas. Con él volvemos. Sí, estamos de regreso, está en nuestros estudios el gobernador regional de Moquegua, que también es vicepresidente, ¿no es cierto?, de la Asociación de Gobernadores Regionales. ¿Usted en este momento o no? No. Zenón Cuevas, gobernador regional de Moquegua. Yo le recordaba que él tuvo un papel muy importante en lo que se llamó el Moqueguazo, que fueron las protestas que se organizaron en Moquegua reclamando una participación mayor de la población en el ingreso por los ingresos de la explotación minera, ¿no es cierto? Que tiene además muchísimos años, ¿no? ¿Cuántos años ya hay minería en Moquegua? La actividad minera estamos hablando desde 1959, exclusivamente cuando Toquepala era aún de Moquegua. Bueno, después lo pasaron a la misión de Tacna, ¿no? Bueno, y después posteriormente el 76 que empieza con Cuajone, ¿no? Y ya sabemos también los impactos que hubo con los humos, los relaves, y bueno, las exigencias, luchas, movilizaciones de los pueblos de hilo fundamentalmente, es que, bueno, los humos ya se han mitigado, ¿no? Pero, que digo, hay muchos impactos que son irreversibles, ¿no? En el caso de los relaves, también ahora claro que lo han controlado, están en un embalse en la parte más arriba, Quebrada Honda, pero de todas maneras ha quedado pues toda la secuela, ¿no? Eso va a ser, como digo, las cosas son irreversibles. Entonces, considerando incluso ahora ya hay una nueva empresa minera como es Anglomedia en Quillabeco. Y bueno, como dicen, ¿no? En los últimos años han obtenido grandes utilidades, pero sin embargo el desarrollo, la calidad de vida, la calidad humana no se refleja, no se ve. Sí, se ve muy poco para lo que debería ser con la cantidad de recursos, ¿no? O utilidades o riqueza que se ha extraído de nuestras entrañas, de nuestra región Moquegua. Entonces, y lo que venía su pregunta también, su proposición del 2008, fue a raíz de eso. Nosotros decíamos de que era una injusticia, ¿cómo es posible de los 2.000 millones que por lo menos por el concepto de impuesto, lo que era canon que pagaban estas empresas, a Moquegua nos asignaban apenas 185 millones y a la hermana región de Tacna le daban 715 millones. Y esto era a raíz de lo que era el pago de los impuestos, en este caso de la empresa Sauder. Y bueno, incluso la mejor calidad de cobre, ¿no?, de alta ley, la obtenía de Cuajone. De Cuajone, por supuesto. Y el caso de Toquepala era por remover escombros, le pagaban más, nos parecía absolutamente injusto. Y por eso fue una protesta, una lucha social, yo diría digna y ciudadana, que claro, en esa oportunidad yo estuve como presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, y asumimos eso, ¿no? Y creo que la ciudadanía también mentalizó su posición y expresó su indignación porque consideramos que N veces habíamos sido objetos de maltrato, de exclusiones, probablemente porque, bueno, éramos una región pequeña o porque electoralmente no era mercado, ¿no? Algo así. Pero al final creo que, como siempre, la justicia se impuso, ¿no? La razón se impuso. Hubo algunos problemas que a veces ocurre en este tipo de conflictos,
Pero lo importante, yo también te confieso, don Nicolás, yo tuve la visita después ya de los sucesos, la visita de un sociólogo canadiense, creo que era, y me visitó y conversamos sobre Moquegua. Y me decía, ¿sabía usted de que el único conflicto social exitoso en el Perú es el Moquegua? Fue el Moquegua, ¿no? Uno, yo mismo en ese momento me sorprendió. Y yo decía, ¿pero por qué? Decía, ¿no? Uno, porque no ha habido una vida, ¿no? O sea, no ha habido costo social. Dos, que por lo menos nos hicieron justicia, tuvieron que modificar la ley, ¿no? Incluso reconociendo el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, en ese entonces pues estaba el Castillo, estaba la García, ¿no? Entonces, ahora, lo que están planteando, que esperemos no termine en un nuevo Moqueguazo, ¿no es cierto?, es un reclamo que consiste en que de las utilidades de las empresas, el 10%, aparte de lo que se está pagando de impuestos, sea destinado para la región Moquegua. Así es. Ahora, ¿eso podría aplicarse de una manera universal o sería una ley, es decir, en todo el país? ¿O sería una ley? ¿Ustedes lo han discutido esto con los gobernadores regionales de otras regiones mineras? Aún no todavía, pero lo vamos a discutir, ¿no? Yo pienso que es importante, debe ser un debate, tampoco es, ¿qué le digo?, una cuestión así, ¿no?, caprichosa, ¿no? Si no, lo vemos por la sencilla razón de que en estos últimos años, claro, lógicamente ahora ha bajado severamente en el mercado internacional el costo de los minerales, pero aún siguen ganando siempre las empresas, ¿no? Sin embargo, vemos el concepto del canon se ha venido reduciendo cada, ¿no? Por ejemplo, para este año en la región Moquegua, el gobierno regional apenas 53 millones, ¿no? Pero sin embargo, sabemos en los últimos años hubo utilidades por más de 10.000 millones. ¿Y de eso cuánto ha dejado la región? Sin embargo, si usted visitaría, don Nicolás, el asiento minero, y a ver en las condiciones todo lo que hay, por ejemplo, el distrito de Torata está en un alto riesgo. Yo he visitado ahí hace 2 días atrás una visita y realmente la expresión de los agricultores, los ciudadanos torateños es clamorosa, ¿no? Y no dejan de tener razón. Y seguramente eso lo vamos a tratar seguramente en la mesa de diálogo, que yo sí creo también en un espacio, pero encontrar soluciones, ¿no? Soluciones y respuestas favorables. Por eso hemos dicho... la idea es que de las utilidades que tanto las empresas que explota Cuajores, que es Sauder y que Yabeco, ¿no es cierto?, está en proyecto, o sea, pero ya dentro de 4 años va, ¿no? El 10% de las utilidades sean transferidas a quién en este caso, al gobierno regional sería. Al gobierno regional, o crear un fondo, ¿no? Un fondo de desarrollo regional, ¿no? De tal forma que también ese fondo sea administrado para ejecutar proyectos de desarrollo sostenibles en la región. Porque si nos visitan desde el tiempo de la existencia en la actividad minera, no tenemos un proyecto o una fuente de actividad productiva, ¿no? Realmente que significa nuevas oportunidades de trabajo, que signifique dinamizar otros ejes económicos, y eso nos preocupa. Ahora, ustedes han hablado de esto con las compañías mineras? Porque, digamos, y yo creo que esta es una de las discusiones que hay que tener. O sea, mucha gente le tiene miedo. Hay otras propuestas en el sentido de darle participación accionaria a los miembros de las comunidades que van a ser directamente afectadas por la explotación minera. Es decir, que el comunero no sea una persona ajena con la que hay que discutir. O sea, viene el gobierno, viene el concesionario, ¿no es cierto?, y la comunidad que está sentada ahí hace siglos, en algunos casos es como un invitado, digamos, ¿no?, a lo que van a sacar de su tierra, sino que sea socio, ¿no? Así que es. sea socio. Así es, o sea, ¿no?, en términos así muy simples, que las empresas que tienen, que es natural, tienen que ganar, tienen que recuperar su inversión, lógico, ¿no? Nadie invierte para perder, ¿no? Por supuesto. Pero de la riqueza que obtengan, por lo menos que compartan en los espacios, las comunidades, en el ámbito de sus operaciones, de influencia que tienen. Sin embargo, seguramente a 1 kilómetro de donde está explotándose la mina, a 1 kilómetro vamos a encontrar todavía una chocita de un pastor que está en situaciones, ¿no?, de pobreza, en algunos casos hasta de extrema pobreza. Y eso es lo más preocupante.
Y lo que otro que complementa el malestar, ¿no?, de la ciudadanía, ¿cuál es? El tema, como estas medidas generalmente están pues ubicadas en cabecera de cuenca. Y lógicamente los impactos, aunque lo quieran negar, aunque hay informes de que ya, ¿qué le digo?, el grado de contaminación de minerales pesados, etcétera, está por encima de lo permisible. Y entonces es un riesgo para la salud pública, para la salud agrícola, etcétera. Entonces, eso es la preocupación. Pero yo insisto, ¿no?, de que a veces a nosotros se nos hagan, ¿no?, los particulares a mí me han hecho ver como que fuera un anti, ¿no?, un radical, un extremista, etc. Ahorita le dicen terrorista antiminero. Así es, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, simplemente, como yo he dicho, de que la razón debe imponerse, no el poder de la economía, no de la prepotencia, no de las relaciones, y desgraciadamente también en estos espacios el fenómeno de la corrupción creo que no escapa, ¿no? Por supuesto. Y entonces esperamos de que retomar la mesa de diálogo, ahí vamos a proponerlo, y si no, por otro canal, que le digo, con la expresión propia de la ciudadanía, canalizado por el gobierno regional, vamos a ver de que a nivel del Poder Legislativo o a nivel del Ejecutivo del Gobierno Nacional se tome en la agenda, se discute estos temas. Porque si no, ¿qué ha pasado, Nicolás? De lo que he visto hace 2 días atrás. Nos van a dejar simplemente así esos inmensos anfiteatros y después con todo el espacio alterado, vamos a decir, los nichos ecológicos, los pisos ecológicos, ¿qué? ¿No? Y se van a ir. Y se van a ir. Bueno, muchas gracias a Zenón Cueva, ustedes lo han escuchado. Por si acaso el señor Cueva ganó las elecciones con más del 41% de los votos, ¿no? Casi 42% de los votos. O sea que representación del pueblo de Moquegua tiene.